Buenas noches. A veces pensamos que somos inutilizables, irremediables. Hemos hecho algo por lo que sentimos vergüenza o culpabilidad y pensamos que Dios ya no puede hacer mucho por nosotros, y mucho menos con nosotros. Nuestros problemas son ocasionalmente de nuestra propia creación y nuestro dolor surge de nuestra propia estupidez. Pero cuando llevamos nuestro pecado al Señor, lo confesamos sinceramente, lo clavamos en la cruz de Cristo, lo entregamos al poder de su sangre derramada, Dios puede tomar nuestros pecados y avergonzarlos y convertirlos en un diseño que lo glorifica. Aquellos que se resisten a la obra de Dios en sus vidas nunca llegan a ser lo que Él diseñó para ellos. Muchos después de todo este tiempo se resisten a tantas cosas. Lo triste es que somos incapaces de producir nuestra propia felicidad. Somos incapaces de realizarnos. Salomón tenía todos los recursos humanos que uno podía reunir a su disposición, pero encontró un vacío que no podía llenar trabajando por el viento. Eclesiastés 5:16. Por eso hay un sentido real en el cual Dios limitó su propio poder para lograr su propósito para nosotros y nos dio libre albedrío. Y con él tú eres el que defines, es que escoges. Todos le echamos la culpa a Dios. Y muchas veces nosotros decimos lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que decidimos. Y esa es una ventaja que tiene el Señor. Y a pesar de todo seguimos culpando a Dios. Y sabes que Dios no puede moldearnos como Él desea debido a la rebelión. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras que en Isaías 29:16 Dios reprendió a Israel porque ellos lo desafiaron arrogantemente y actuaron como si Él no los hubiera creado. Actuaron como si estuvieran en control de sus propias vidas. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que estamos viviendo. Gente actuando con arrogancia. Gente desconociendo que fueron creados por el Señor. Siguen actuando como si tuvieran el control de sus propias vidas. Pero el Señor nos ha enseñado que tenemos una vida tan frágil. Es que deberíamos de ver un montón de gente feliz y satisfecha en una sociedad tan libre y tolerante. El problema no es la falta de libertad. Eso no es lo que impide ser feliz. Lo que está impidiendo ser feliz es la falta de verdad. Todo lo han puesto relativo. Para muchos, Dios es la arcilla y nosotros somos los alfareros. Muchos desean moldear a Dios en cualquier forma en la cual desean. Buscan un Dios imaginario que tolere las insuficiencias sin requerir cambios. Pero es el pecado y su paga lo que trae infelicidad. Romanos 6:21-23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que el verdadero alfarero sabe que es la arcilla la que debe cambiar de forma, porque somos barro en manos del alfarero. Pablo lo declaró. Pablo dijo que Dios es capaz de hacer en gran manera, en abundancia, todo lo que pedimos o pensamos según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene una gran ventaja sobre el hombre en la obra de moldear vidas para mejorarlas. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él verdaderamente conoce todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces necesitamos justo lo contrario de lo que buscamos. Pero
¿Qué sucede cuando elegimos resistir a Dios y no somos lo que Dios quiere que seamos? ¿Hay esperanza para nosotros más allá del pecado? El profeta Jeremías pensó que sí, cuando dijo: entonces bajé a casa del alfarero y allí estaba él haciendo algo al volante. Y el vaso que había hecho de barro se estropeó en las manos del alfarero, así que lo volvió a hacer en otro vaso como le pareció bien al alfarero. Nos vemos obstaculizados por nuestra incapacidad para ver el final del proceso. Dios tiene el poder de cambiar vidas verdaderamente a través del poder del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo quería que supieran que Dios estaba continuamente en el proceso de dar forma y moldear sus vidas, así como los Filipenses 1:12-14. Tú y yo debemos tener claro que Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros de la manera que Él quiere. Pero es nuestra responsabilidad tomar lo que nos ha dado y usarlo para su gloria y placer. Al hacer esto encontraremos nuestra máxima realización. En vez de vivir con desilusión, insatisfacción, con lo que Dios nos ha dado o no nos ha dado, podemos elegir darle gracias en todo. Así como la arcilla encuentra su propósito más elevado cuando permanece flexible en las manos del alfarero, así también nuestras vidas cumplen su propósito más elevado cuando dejamos que nuestro alfarero se salga con la suya. Hoy te invito a que dejes que las manos del alfarero sean los que te den el molde correcto para que tu vida esté llena de paz, amor, gozo, puedas mejorar tu vida, transmitirte lo que tienes dentro. Dios es el único que puede cambiar tu vida y perfeccionarla. Te aseguro que Él tiene planes de bienestar para todos los que le buscan, así que no te canses de buscar la voluntad de Dios, porque es una voluntad buena, agradable para cada uno de nosotros. Y hemos venido hablando del alfarero. Y un alfarero es una persona que toma la arcilla y la convierte en cerámica. La arcilla húmeda se convierte en un torno cuando el alfarero la moldea en lo que quiere. Una vez terminada la creación del alfarero, se cuece en el horno, lo que endurece la arcilla. En la analogía, Dios es el alfarero y nosotros somos barro en manos del alfarero. Jeremías comparte una lección importante que aprendió de Dios de una manera única. Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa de un hombre en su pueblo que hacía alfarería, y una vez que llegara allí, Dios le revelaría un mensaje importante a Jeremías. Así que Jeremías fue a la casa del alfarero. Cuando llegó a la casa de este hombre, Jeremías observó cómo el alfarero tomaba un poco de arcilla y comenzaba a hacer una olla. Pero ¿sabes qué? Mientras el alfarero trabajaba, Jeremías notó que la olla no estaba tomando la forma que el alfarero quería que tuviera. Así que el alfarero cambió la forma de la olla. Cuando la forma de la maceta cambió, el alfarero estaba contento con su creación, porque al alfarero le gustaba más la nueva forma que la maceta de la antigua. Y la Biblia nos dice que Dios quiere moldearnos espiritualmente, en vasos adecuados para su uso, moldeados como imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que Dios quiere formarnos en un vaso de honra, santificado y útil para el Maestro, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Ahora, esto nos da garantía. Esa es una garantía bíblica para pensar en los eventos e influencias de nuestras vidas, como sus manos y dedos formándonos como un alfarero forjando la arcilla. Y entonces Dios dijo a Jeremías: quería que vieras al alfarero rehacer la olla en otra forma. Tú y todos somos como el barro en manos del alfarero, porque estamos en sus manos. Nos formará y nos hará como quiera. Confiemos en Él y dejemos que nos cree. Pero Dios también estaba advirtiendo a Jeremías. Estaba diciendo que algunas veces la gente puede hacerse como ellos quieren, como quieren ser, en vez de permitir que Dios los haga y los moldee en el camino de Dios.
Es que el mensaje de Dios a Jeremías fue que siempre debemos confiar en Dios y permitir que Dios nos haga como Él quiere que seamos. Tú y yo somos la obra de las manos de Dios a través de su palabra. Como la arcilla es la obra de las manos de un alfarero, nosotros somos la obra de las manos de Dios. De la misma forma cuando obedecemos el Evangelio. Cuando llegamos a ser cristianos, bautizados en Cristo para la remisión de pecados, tú y yo nacidos de nuevo y llegando a ser una nueva criatura, somos moldeados para Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tú puedes ir a mirar Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Porque es que la palabra de Dios también hace su obra en nosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y entonces vemos la palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: levántate, desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, volví a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: entonces son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18:1-6. Tú y yo en la vida nos hemos preparado para ser doctores, arquitectos, profesionales. Y todos y cada uno hemos tenido que agotar un proceso. Todos vivimos el proceso, todos pasamos el proceso. ¿Para qué? Para llegar a ser profesionales. Y lo mismo lo hicimos en el bachillerato, lo mismo hicimos en la primaria, y todos vivimos procesos. Entonces, ¿por qué la diferencia? Si de igual manera la mujer o el hombre de Dios debe pasar el proceso en las manos del alfarero. Tú y yo durante nuestro caminar como creyentes y humanos en la vida tenemos que tomar decisiones en todo lo que hacemos. Aunque muchas veces esas decisiones no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos tomar decisiones fundamentadas en la palabra de Dios. Proverbios 3, 5, 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Qué hemos visto en estos días? La gente toma decisiones y después órele al Señor para que le cambie la decisión, para que Él arregle el camino. ¿Por qué no confiamos en Él desde antes de tomar las decisiones? Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú y yo en la trayectoria de la vida cristiana encontramos cristianos cansados, agobiados, fatigados, rendidos. Y todo esto ha pasado por no esperar paciente en Dios y dejar que Él decida o escoja lo mejor para nosotros. Por eso deleítate. Y cuando leemos la palabra deleítate, pues sugiere muchas cosas, pues nosotros como creyentes debemos ser suaves. Una persona de carácter firme, pero a la vez suave. Parece contradictorio. Dios quiere que seamos suaves y sensibles a su Espíritu Santo, con discernimiento para saber cómo hacer las cosas y cuándo no, y con firmeza para combatir a los dardos del maligno, que quiere alejarnos del propósito, y muchas veces lo consigue. Muchas veces nos aleja de ese destino profético para nuestras vidas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Frenar, mirar y volver. El otro término que está sugiriendo estos versículos de Jeremías es ser maleable. Y este adjetivo permite calificar un material al que se le puede dar distintas formas, sin quebrarlo o romperlo. Tú puedes coger el barro, darle forma y no se va a quebrar.
pero tiene que estar una mezcla perfecta. Y a veces lo que nos cuesta es la mezcla perfecta. Por eso Dios es el mejor alfarero que tenemos, porque la mezcla siempre queda perfecta cuando nos dejamos moldear por Él. Es que nuestras vidas contienen un tesoro, pero necesitamos dejar que Dios moldee el barro, le dé forma y use el tesoro para su gloria. Ahora, cuando nosotros leemos Jeremías 18, encontramos 5 cosas básicas que tiene que hacer para poder terminar una vasija. O sea, el alfarero realiza su obra de arte mediante un proceso sencillo. Lo primero que hace es tomar la tierra. Y ahí tenemos que ver que somos la materia prima para él trabajar. El barro tiene componentes y propiedades que lo hacen ser moldeable. Muchas veces nos sentimos fracasados, derrotados, y llega la frustración a nosotros. Pensamos casi siempre que no nos dan la oportunidad, pero el problema somos nosotros mismos. Tú y yo no le damos la oportunidad al alfarero de que nos forme. En cambio somos impetuosos, altivos, arrogantes, irrespetuosos, desobedientes. No podremos ser usados por Dios en esta condición. Muchas veces culpamos a otros de lo que nos está pasando, pero es que Dios, el alfarero, está trabajando en el barro, en nuestro carácter, para darle forma. Y a veces eso es lo que está haciendo el Señor, formando nuestro carácter. Pero el segundo paso es que mezcla el barro con el agua. Nosotros somos el barro, el Espíritu Santo es el agua. Como barro al fin necesitamos dejar que el alfarero nos mezcle con el agua, su palabra, ya que la palabra como espada de dos filos, como agua que limpia, es necesario que nos ablande toda carnalidad, pensamientos negativos, paradigmas, y nos dé forma de manera que nos parezcamos más a Cristo. Esto es parte del proceso de Dios y lo ha dicho una y otra vez. En tercer lugar, lleva el barro a la rueda. Este es el instrumento que usa el alfarero para darle forma a la vasija. Ella gira, pero él está ahí. Aunque todo esté dando vueltas a tu alrededor, no te preocupes, el alfarero, que es nuestro Padre Celestial, está ahí. Está trabajando en el barro, está trabajando en tu carácter para darle forma. A veces va a quitar personas, cosas que impiden que nos parezcamos a Él, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que nos está devolviendo a la forma original, como Él nos creó. Porque Él nos está haciendo personas útiles en sus manos. Por eso, si quieres ser útil en la obra de Dios, tienes que pasar por este proceso de Dios. Muchas veces pasamos por fuerte dolor, amargura, para resolver algún problema, cuando Dios pudo resolverlo en menos tiempo, con menos dolor, más rápido. Ten en cuenta siempre que las circunstancias adversas son parte del proceso. Estando en la rueda, Dios sigue formando nuestro carácter. Pero en cuarto paso, lleva la vasija al horno. Y esta parte es símbolo de muchas pruebas, dificultades, problemas de toda índole. Es el tiempo de fuego vivo. Pero para poder terminar la vasija, el alfarero la tiene que llevar al horno. Es allí donde se perfecciona. Es allí donde adquiere la capacidad de no romperse. Mientras tanto somos frágiles, débiles y con de medianada nos esportillamos. Y en quinto lugar, la usa y la pone en el exhibidor. Y qué hermoso que siendo que el alfarero es el creador, formador y dueño de la vasija, tiene la opción de usarla o dejarla para un tiempo en el estante, hasta que él crea prudente darle uso. Puede ser que esa vasija permanezca por largo tiempo en el estante, pero será usada cuando llegue el tiempo de Dios. Va a ser usada en el tiempo del alfarero. En Dios todo se hace acorde con el cumplimiento de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? De su tiempo, no de nuestro tiempo. O también el alfarero puede decir, esta vasija está terminada y lista para ser usada. La sacaré para que otros puedan beber de ella, para que sea portador de mi gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De esa manera es impresionante ver cómo Dios es nuestro alfarero. Es el martillo que rompe todo lo que a Él no le agrada en nuestras vidas. Él quita deficiencias de nuestro carácter,
nuestra falta de comunión con Él. Y en muchas maneras Él nos talla con su martillo, pero sin rompernos, pues Él nos ama. ¿Y sabes qué? La calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear. De la calidad de la gente depende lo que Dios puede hacer con ella. Ahora, si en el proceso te rompiste y Él tuvo que comenzar de nuevo y sientes que has estado en un círculo dando vueltas, o que tus finanzas se van como agua, aunque eres fiel en diezmos, ofrendas, o las cosas van de mal en peor, pero si has llegado hasta aquí, no te desanimes, no desmayes, porque Él quiere ponerte a brillar y que pueda ser un reflejo de su gloria. Miren, de esta manera, cuando hemos pasado por el proceso, cuando hemos pasado por la prueba, cuando esa prueba ha sido superada, entonces Él te concederá las peticiones, sueños, anhelos que tenías. Serán realidad para ser un reflejo de su gloria, para ser portadores de su gracia. Cada uno de nosotros deberíamos pensar en todo ello. ¿En qué proceso vas? ¿En qué etapa del proceso estás con el Señor? ¿O no te has dejado moldear por Él? Muchos hablan del Señor, muchos hablan de su palabra, pero no se han dejado moldear. Aún su carácter es rebelde. Hay gente que tú y yo conocemos y vemos que las circunstancias no le cambian, porque no se han dejado moldear, porque el carácter aún el Señor tiene que formarlo, y vuelve y el Señor lo amasa, y vuelve otra vez la rebeldía, y vuelve el Señor lo amasa, y se vuelve un proceso. Con algo hermoso, el Señor no se cansa con nosotros, nos ama y quiere vernos diferentes. Cada uno de nosotros deberíamos evaluar nuestro corazón. Cada uno de nosotros deberíamos ponernos en las manos del alfarero. Cada uno de nosotros debemos saber que muchas veces el Señor tiene que quebrarnos para volver a armarnos. Tiene que quebrar tu carácter, tu altivez, tu orgullo, tu prepotencia, para llegar a la humildad. Todos hemos pasado por ese proceso. Y antes de entrar nosotros decimos que no. Y estando en el proceso decimos que no. Pero cuando empezamos a ver el proceso en el Señor, ¿cómo lo vemos de diferente? Y qué rico cuando podemos ver que cada día vamos cambiando para parecernos más al Señor. Ahora, gracias a Dios nos tenemos que medir con la estatura de Cristo. Y muchos se creen más grandes que Cristo. ¿Y el Señor qué tiene? Volvernos a doblegar. A mí me encanta una frase, y es que el hombre es más grande cuando está de rodillas. Y a veces no nos damos cuenta. A veces nos cuesta. A veces creemos que el libre albedrío es para hacer lo que nosotros queramos. Y entonces después le preguntamos al Señor que por qué nos suceden esas cosas. Es que yo soy de malas, es que yo tengo mala suerte. Y empezamos a mirar un poco de cosas y a sacar un poco de excusas. ¿Por qué no nos paramos y decimos, Señor, he sido rebelde contra el cielo y contra ti? David lo tuvo que hacer. Moisés lo tuvo que hacer. Pablo lo tuvo que hacer. No creas que le fue fácil a Pablo, y a veces nosotros leemos la Biblia y no lo ponemos en contexto. O sea, todo el mundo piensa que él se le nublaron las vistas y entonces vino, le dieron la vista y entonces ya salió y entonces ya pudo ir a predicar. No fue un proceso duro. Pablo primero tuvo que aprender. Y si nosotros leemos Hechos y leemos las cartas, él nos va enunciando todo el proceso. Y tuvo que primero mirar hacia adentro. Por eso la escama en sus ojos. Porque era la única forma que él podría cambiar, y era mirando hacia adentro. Deja de mirar hacia afuera, deja de mirar a los otros, deja de tantas cosas hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro.
¿Tú tienes un corazón apto para que el Padre y el Hijo habiten en él? Son de las cosas que nos deberíamos preguntar. Ahora, yo te digo todas estas cosas no para que te desanimes, sino para que mires en qué paso del proceso estás, para que evalúes si te estás dejando moldear por el Señor, si el Espíritu Santo ha podido hacer el trabajo que necesita hacer en nosotros. Por eso, que el Señor nos ayude a entender que Él está en control de todas las situaciones, que nos dé esa templanza, esa paciencia para esperar su trato amoroso, ese trato sabio, que el Señor nos ayude a ver con perspectiva divina los caminos de la vida, y que al verlos así de tal manera que no huyamos de su reprensión, de su disciplina, porque la palabra dice que al que ama disciplina, más bien que con clamor, con fervor, pidamos al Señor que nos haga madurar espiritualmente para poder llegar a ser siervos fructíferos para la obra de Dios. Sigue adelante. El Señor está contigo. Hoy, haz que sea tu oración al pensar en las manos formadoras y reformadoras del Maestro, del alfarero que nos está convirtiendo a ti y a mí en vasos de honor, actos para el uso del Maestro. Pídele a nuestro Padre Celestial que se salga con la suya en tu vida, mientras te forma, mientras que reformula a imagen y semejanza de Él. Y alégrate, porque nos está volviendo al diseño original. Soy uno de los pastores que siempre he dicho que debemos aprender a vivir los procesos en el Señor. Y a veces somos de los que salimos a decir, ¿por qué a mí? Soy un hombre de Dios, soy piadoso y, mejor dicho, cumplo, estamos peor que el joven rico. Señor, pero si todo eso ya lo he hecho, si todo eso ya lo sé. Un día di una enseñanza y al terminar la enseñanza un joven vino y me dijo, pastor, yo todo eso ya lo sé. Hoy el Señor no me habló. Yo me quedé mirando y le dije, hijo, ¿tú lo sabes porque lo vives o porque lo has leído? Sí, pastor, yo sobre eso he hecho un trabajo, le dije. ¿Un trabajo? Dijo, sí. En el seminario yo entregué un trabajo. Le dije, ¿y por qué crees que el Señor te lo está volviendo a decir? Pastor, pero si es que uno ya lo sabe, le dije, no. El Señor nos repite la lección para que la pongamos en práctica. Por eso seamos humildes con el Señor. Porque cuando Él nos repite las lecciones, es que lo que Él quiere es que la pongamos en práctica, que vivamos la palabra. Nos ufanamos de saberla, de leerla, pero si no la vivimos, como si nada. Muchos dicen, y como decía un joven, pastor, yo estoy en la Universidad Nacional. Y me llamó y yo pensé que era que me estaba contando que estaba estudiando. Y yo, genial, lo felicito. Dijo, sí, pastor, estoy aquí en la 30 esperando un bus. Y a veces con el Señor somos iguales. Ese versículo yo ya lo sé. Ese versículo es el que me lo han dicho hoy una y otra vez. Eso debe ser para el del frente, para el del lado, para el del... No. Pídele al Señor, primero, que te dé humildad. Y segundo, que puedas empezar a vivir la palabra. Porque lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, el Señor nos lo vuelve a recalcar, es para que lo vivamos. Y yo sigo sosteniendo que el libro de Jeremías tiene una actualidad impactante en nuestras vidas en el tiempo que estamos viviendo. Por eso, ahí donde estás,
Si quieres, mira hacia adentro, cierra tus ojos. Si quieres, habla con el Señor. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y si tienes que confesarle, confiésale. Y alguien me decía, pastor, es que muchas veces estamos en la familia. No importa. Es entre tú y el Señor. A veces estamos más pendientes de lo que está haciendo el que está al lado. Y qué rico que estemos en familia, que podamos reconocer al Señor las cosas. Por eso hoy, Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a poner nuestro corazón en las manos, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido rebeldes al proceso, Señor, que tú has querido con nosotros. Papito Dios, sabemos que tenemos libre albedrío, Señor, pero no hemos entendido, Padre misericordioso, que libre albedrío es para tomar las decisiones. Pero esas decisiones muchas veces han tenido consecuencias, Padre amado. Y consecuencias que deberían ser de bendición, Señor, pero debido a nuestra terquedad, Señor, a nuestra rebeldía, Señor, a esas malas decisiones tomadas en nuestras fuerzas, Señor, muchas veces no suceden las cosas, Señor, como quisiéramos verlas, Señor, de bendición, Padre amado. Papito Dios, por eso hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque queremos que seas tú el alfarero, Padre amado. Y muchas veces te hemos dicho, Señor Padre misericordioso, pero cuando tú empiezas a moldear, nosotros empezamos a sentir, Señor, que nos estás amasando como muy duro, Señor, y no aguantamos los procesos. Por eso, Padre misericordioso, sabemos, Señor, hoy que tú quieres formar nuestro carácter, que tú quieres que seamos diferentes, Padre misericordioso. Hoy queremos, Señor, ser transformados, ser renovados, tener un corazón nuevo, Padre misericordioso, como lo dice tu palabra. Papito Dios, si en un momento dado, Señor, hemos sido esas vasijas, Señor, que tú no has podido utilizar, Señor, siendo tú el alfarero, Padre misericordioso, sabiendo que es lo mejor para nosotros, Padre amado, te pedimos, Señor, que nos sigas formando, que nos moldees, Señor Padre misericordioso, de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Porque qué rico, Señor Padre misericordioso, pues, poder ser utilizados por ti, Señor, como esos vasos que habla tu palabra, de esos vasos, Señor, que habló tu Hijo, de esos vasos que hablaron los profetas, Padre misericordioso. Papito Dios, pero no solo, Señor, pedimos por nosotros, Señor, sino también por nuestras familias, Señor. Qué rico que como familias podamos ser utilizados, Señor, todos como esos vasos frágiles que habla tu palabra, Señor. Hoy los ponemos en tus manos, Padre misericordioso, para que todos y cada uno, Señor, estemos en ese proceso, Padre misericordioso, porque queremos ser semejantes a Cristo, Padre amado. Una y otra vez, Señor Padre misericordioso, queremos pedirte, Señor Padre misericordioso, que podamos crecer espiritualmente. Papito Dios, ayúdanos que cada día podamos evaluar, Señor, nuestro crecimiento, Padre misericordioso, así como dice tu palabra. Papito Dios, que seamos nosotros cada uno examinándonos, Señor, no examinando al prójimo, Padre misericordioso, porque no hemos sido jueces, Señor Padre Santo. Dios nos libre, Señor, sino que cada uno nos evaluemos, Señor, en nuestro propio caminar, Señor, en nuestras propias decisiones, reconociendo, Señor, los errores que hemos cometido, Padre misericordioso, reconociendo, Señor, lo que no hemos hecho, Padre misericordioso, lo que no hemos sacado de nuestras vidas o lo que hemos permitido en ellas. Sabiendo, Señor Padre misericordioso, que tú en ese proceso, Señor, vas a quitar todo aquello, Señor, y nos vas a pulir, Padre misericordioso. Pero también, Señor, de acuerdo a tu palabra, seremos pulidos como el fuego, Señor Padre misericordioso. Pero queremos brillar, Señor. Pero no brillar en nuestra fuerza, Señor, sino brillar en tu gloria, brillar en tu presencia, Padre amado. Y cada día, Señor Padre misericordioso, ser esos siervos, ser esos hijos, Padre misericordioso, que tú quieres que seamos. Papito Dios, ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, a todos aquellos, Señor, que al día de hoy se han resistido, Señor. Padre misericordioso, porque
pueden estar, Señor, como ese barro seco, Señor, resquebrajado, Señor, lleno de grietas, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, por medio de la unción, Señor, podemos ser mojados, Señor, para hacer esos barros que se dejan manejar, Señor. Por eso, Padre misericordioso, hoy permite, Señor Padre amado, que tu palabra baje del oído al corazón, Señor, para que pueda mojar, Señor, y podamos ser moldeados, Señor, en tus manos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y evaluemos nuestro corazón y miremos nuestro caminar diario, si nos estamos dejando moldear o hemos sido rebeldes. Gracias a todos los que nos han escrito. Hoy les hemos contestado a la mayoría de los que no habíamos contestado porque era algo de lo que estaban preguntando. Muchos preguntan que por qué viven lo que viven y es que no se dan cuenta que son los procesos que vivimos en el Señor. Si quieres, si te llama la atención, vuelve a escuchar esta enseñanza. Si gustas, ahí está nuestro WhatsApp, escríbenos y dejemos a un lado toda altivez, toda soberbia, todo desasosiego, toda desesperanza y tomémonos de la mano del Señor. El Señor es nuestra luz y alumbra nuestro caminar. Pero también tenemos que ser conscientes. Tú quieres una vida diferente, tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Y una de las cosas que tenemos que hacer es dejarnos moldear por el Señor. Un abrazo, muchas bendiciones. Que el Señor nos dé un descanso placentero y que sigamos en todo este tiempo llenos de las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Gracias por dejarnos servir. No podemos olvidar que somos mensajeros del Señor y estamos para servir. Por eso, un abrazo y el Señor los continúe bendiciendo. Buenas noches.